Bienvenidos a una nueva inmersión. Uf. Hoy nos adentramos en el mundo de Yukio Mishima Ah, y su novela, El rumor del oleaje. de acuerdo. Preparaos para explorar las profundidades de esta historia de amor, Ajá. aparentemente sencilla, Sí, que en realidad nos revela mucho sobre la cultura japonesa y la condición humana. ya veo. Contamos con el análisis de un experto para guiarnos en este viaje. Estupendo. ¿Listos para sumergirnos? Por supuesto. Me encanta, ya solo con la descripción de los personajes y el escenario. Ah. Intuyo que esta novela tiene muchas capas de significado. ¿Por dónde empezamos a desentrañarlas? Empecemos por el corazón de la novela. Ah, El amor entre Shinji y Hatsue. de acuerdo. Mishima lo presenta como algo puro e inocente. Entiendo. Algo que contrasta con las complejidades del mundo moderno. Ajá. Es un amor que nace de la sencillez y la honestidad. ¿Ya? Un vínculo que se fortalece frente a los chismes y la envidia de los demás isleños. Entiendo. Es como si Mishima nos estuviera diciendo que la verdadera esencia del amor reside en la simplicidad, Sí. en la conexión genuina entre dos personas, Ajá. y no en las presiones externas o las expectativas sociales. Y fíjate en la generosidad de ambos personajes. Están dispuestos a sacrificarse el uno por el otro, lo que nos habla de un amor noble y duradero, Es cierto. en un mundo cada vez más individualista. Este tipo de entrega resulta casi un acto revolucionario. Su amor nos invita a reflexionar sobre la importancia de la abnegación en nuestras propias relaciones. Totalmente. Y hablando de elementos que invitan a la reflexión, Sí. el escenario de la novela me parece fascinante. La isla de Utajima no es un simple telón de fondo, ¿verdad? Para nada. ¿Podrías darnos algún ejemplo concreto de cómo funciona esta conexión entre la naturaleza y los personajes? Claro. El mar, por ejemplo, representa la belleza y la dureza de la vida en Utajima. Entiendo. Sus mareas cambiantes reflejan las propias fluctuaciones emocionales de Shinji y Hatsue. En momentos de calma el mar es sereno y tranquilo como su amor, Ya. pero cuando surgen las dificultades el mar se agita, Sí. amenaza con destruirlo todo. Es una metáfora potentísima. Y además, esa conexión con la naturaleza también nos habla de los valores tradicionales que Mishima tanto admiraba. Exactamente. La vida sencilla, el respeto por los elementos. El trabajo de Shinji como pescador, Claro. su profundo conocimiento del mar, Sí. lo vinculan a una forma de vida más tradicional y auténtica, Entiendo. una forma de vida que se ve amenazada por la llegada de la modernidad Claro. y sus valores. Y esa tensión entre tradición y modernidad se ve reflejada en la diferencia de clases sociales entre Shinji y Hatsue, ¿no? Justamente. ¿Cómo se desarrolla esa tensión en la novela? Sus orígenes humildes chocan con la riqueza de la familia de Hatsue, Entiendo. lo que pone de manifiesto las rigideces de las clases sociales Ajá, y cómo éstas pueden obstaculizar el amor verdadero. es cierto. Sin embargo, al final parece que Mishima nos dice que el verdadero valor reside en el carácter, Ya me... no en el dinero o el estatus. De acuerdo. Un mensaje que sigue siendo muy relevante hoy en día, Sin duda. pero no olvidemos el contexto histórico. Cierto. Japón, tras la guerra, estaba en plena transformación Ya. y Mishima estaba preocupado por la pérdida de la identidad cultural. Entiendo. En la novela, la isla de Utajima se convierte en un símbolo de esa lucha entre lo tradicional y lo moderno. Es como si Mishima idealizara la vida rural como un refugio frente a la vorágine de la modernidad. Exacto. Y en medio de esa lucha, el amor de Shinji y Hatsue se convierte en un símbolo de resistencia, Sí, de la posibilidad de preservar los valores tradicionales frente a la influencia extranjera. totalmente. Es fascinante cómo Mishima utiliza una historia de amor aparentemente simple para abordar cuestiones tan complejas. Y hablando de valores, el honor y la perseverancia también juegan un papel fundamental en la novela, ¿no crees? Por supuesto. ¿Cómo se manifiestan estos valores en los personajes? Shinji, con su integridad y resistencia, Sí. encarna las virtudes del samurái. Un guerrero que lucha por lo que cree sin renunciar a sus principios. Ajá. Es un héroe a la antigua usanza. Y Hatsu, a pesar de las presiones sociales, se mantiene firme en su amor por Shinji, Exacto. demostrando una gran fortaleza. Su lealtad y determinación la convierten en un modelo a seguir. Es un personaje femenino que rompe con las expectativas tradicionales, ¿no te parece? Totalmente. ¿Y qué hay de Terukichi, el padre de Hatsu? Él representa la autoridad y la tradición, pero también es capaz de evolucionar y aceptar a Shinji. Es cierto. ¿Cómo interpretas esa transformación? Terukichi encarna la figura del padre. Ah, Aunque al principio se resiste al cambio, sí. al final reconoce el valor de Shinji Ya veo. y la fuerza del amor de su hija. Es un personaje que simboliza la posibilidad de reconciliar tradición y modernidad. Exactamente. Me encanta esta idea de la reconciliación.
Es como si Mishima nos dijera que no tenemos por qué renunciar a nuestro pasado para abrazar el futuro. Y ahora, si te parece, podemos profundizar en el análisis de los personajes principales. Perfecto. Empezando por Shinji. Me intriga saber más sobre este héroe que parece encarnar los valores Claro. tradicionales. Shinji es el arquetipo del héroe virtuoso. Es trabajador humilde conectado con la naturaleza. Es interesante que menciones la conexión con la naturaleza. Sí. Ya hemos visto cómo Mishima utiliza el mar como un reflejo de las emociones de los personajes. Pero, ¿cómo se manifiesta esta conexión en el caso de Shinji? Shinji no solo trabaja en el mar, sino Ujú. que vive en armonía con él. Entiendo. Lo respeta, lo conoce, lo Ujú. entiende. Ajá. Es a través de esta conexión con la naturaleza que Shinji encuentra su fuerza y su sabiduría. Es como si la naturaleza fuera su guía, su fuente de inspiración. Exactamente. Y a lo largo de la novela, ¿cómo evoluciona Shinji? A diferencia de otros héroes literarios que Sí. se caracterizan por grandes discursos o hazañas épicas, ¿Ya? Shinji demuestra su valía a través de sus acciones. Es un hombre de pocas palabras, De acuerdo. pero de gran determinación. Entiendo. Aprende a superar sus inseguridades Ajá. y a enfrentarse a las expectativas sociales para defender su amor por Hatsue. Es un tipo de heroísmo silencioso, pero muy poderoso. Sin duda. ¿Y Hatsue qué podemos decir de ella? Hatsue es un personaje fascinante. Ya hemos mencionado su fortaleza y su determinación, Sí. pero me gustaría conocer más a fondo su personalidad. Encarna la inocencia y la pureza, Ajá. pero también posee una gran fuerza interior. Entiendo. A diferencia de otros personajes femeninos de la época, Sí. Hatsue no se limita a seguir las convenciones sociales. Mm, Ella toma sus propias decisiones ya. y defiende sus valores con valentía. Es cierto. Exacto. Hatsue se desafía a los estereotipos femeninos tradicionales. Totalmente. Un personaje que inspira a la mujer moderna, que busca su propio camino en un mundo complejo. Y por último, hablemos de Terukichi, el padre de Hatsue. Sí. ¿Qué papel juega en la historia? Representa la autoridad y la tradición. Al principio se opone a la relación de su hija con Shinji por su estatus social. Es comprensible. Para él, el honor y las convenciones son lo más importante. Claro, para un hombre de su época y posición social. Sí. El amor entre su hija y un humilde pescador debe haber sido un auténtico desafío a sus valores. Exacto. ¿Cómo evoluciona su postura a lo largo de la novela? A medida que avanza la historia, Terukichi empieza a observar a Shinji con otros ojos. Ve su trabajo duro, su honestidad, su amor por Hatsue. Ajá. Y poco a poco su rigidez se va ablandando. Es interesante, Terukichi, a pesar de representar la tradición, es capaz de evolucionar y adaptarse a una nueva realidad. ¿Qué nos dice eso sobre la visión de Mishima? La transformación de Terukichi es fundamental en la novela. Ya. Nos muestra que la tradición no tiene por qué ser un obstáculo para el progreso o la felicidad. Entiendo. A veces basta con abrir el corazón y la mente para comprender que el mundo está en constante cambio. Es una lección muy valiosa. Y hablando de cambio, pasemos a analizar el estilo narrativo de Mishima. Me parece perfecto. ¿Qué destacarías de su forma de escribir? Su prosa es tan vívida que te transporta a la isla de Utajima. Exacto. Casi puedes sentir la brisa marina en la cara y oler la sal en el aire. Utiliza un lenguaje muy sensorial, Sí, lleno de detalles que apelan a los sentidos del lector. es cierto. Y no solo se centra en la naturaleza, Ajá. sino que también describe las emociones de los personajes con una precisión asombrosa. Eso es lo que hace que la historia sea tan conmovedora. Sin duda. Puedes conectar con los sentimientos de Shinji Hatsue a un nivel muy profundo. Y a pesar de esa intensidad emocional, la novela mantiene un ritmo pausado, Yahasa. así meditativo. Entiendo. Es como si Mishima nos invitara a contemplar la belleza de la vida en la isla, a saborear cada momento. Esa combinación de intensidad y serenidad es realmente fascinante. Es como si la propia naturaleza marcara el ritmo de la historia. Hablando del mar, ¿recuerdas esa increíble metáfora que mencionábamos antes? ¿Sí? La del mar como reflejo de las emociones de los personajes. Me ha estado rondando la cabeza desde entonces, Es una de las imágenes más poderosas de la novela. ¿verdad? Mishima utiliza el mar para representar no solo la belleza y la fuerza de la naturaleza, Ajá. sino también la complejidad de las relaciones humanas. Es como si el mar se convirtiera en un personaje más de la historia, ¿verdad? Exactamente. Un personaje que a veces es tranquilo y sereno y otras veces se desata con furia. Y esa dualidad del mar refleja a la perfección la dualidad del amor. Es cierto. El amor puede ser fuente de alegría y paz, Sí. pero también puede tener consigo dolor y sufrimiento. Y en el caso de Shinji Hatsue,
El mar también representa las fuerzas externas que amenazan su amor. Exacto. Las presiones sociales, los prejuicios, la oposición de la familia. Esas fuerzas se manifiestan en la novela como tormentas que ponen en peligro la vida de los personajes. Entiendo. Igual que las tormentas reales pueden poner en peligro la vida de los pescadores. Es una imagen muy poderosa. Y Mishima la utiliza con gran maestría para crear una atmósfera de tensión e incertidumbre. Nos mantiene en vilo preguntándonos si el amor de Shinji y Hatsue logrará sobrevivir a todas las adversidades. No solo eso. La metáfora del mar también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia experiencia con el amor. Es una pregunta que resuena en todos nosotros, ¿verdad? El amor no siempre es un camino de rosas. Claro. A veces nos enfrentamos a obstáculos que parecen insuperables. Pero la novela de Mishima nos recuerda que incluso en medio de la tormenta siempre hay esperanza. Exacto. La esperanza de que el amor verdadero pueda superar cualquier obstáculo. La esperanza de que después de la tempestad llegue la calma. Es un mensaje muy positivo. Y creo que es una de las razones por las que El rumor del oleaje sigue siendo una obra tan popular. Totalmente de acuerdo. Nos ofrece una visión esperanzadora del amor a pesar de todas las dificultades. Y esa visión esperanzadora se ve reforzada por la conexión de los personajes con la naturaleza. Precisamente. Ya hemos hablado de cómo Shinji encuentra fuerza y sabiduría en el mar. Sí. Pero Hatsue también tiene una relación especial con la naturaleza. Hatsue, a pesar de ser la hija de una familia adinerada, no se siente cómoda en el mundo artificial de la ciudad. Prefiere la sencillez y la autenticidad de la vida en la isla. Hatsue encuentra paz y belleza en la naturaleza. Claro. Y es a través de esa conexión con la naturaleza que descubre su propia fuerza interior. Es como si la naturaleza le diera la energía y la determinación que necesita para enfrentarse a las convenciones sociales, Precisamente. para luchar por su amor. Y esa conexión con la naturaleza también la ayuda a comprender mejor a Shinji. Entiendo. A comprender su forma de vida, sus valores, su amor por el mar. Es interesante cómo Mishima utiliza la naturaleza para unir a los personajes, Sí. para crear un vínculo que va más allá de las diferencias sociales. La naturaleza actúa como un puente entre Shinji y Hatsue. Un puente que les permite conectar a un nivel más profundo. Ya, Un nivel donde las diferencias de clase social no importan. es una idea muy hermosa. Y creo que refleja la visión de Mishima sobre la naturaleza humana. ¿Y cuál es esa visión? Para él, la naturaleza es una fuerza unificadora. Entiendo. Una fuerza que puede superar cualquier barrera social o cultural. Y esa visión de la naturaleza se ve reflejada en la propia estructura de la novela. Exacto. La historia de amor de Shinji y Hatsue se desarrolla en paralelo a los ciclos de la naturaleza. Las estaciones cambian, el mar se agita y se calma la vida en la isla sigue su curso. Es cierto. Y esa conexión con la naturaleza le da a la novela un ritmo muy particular. Un ritmo que nos invita a la contemplación, a la reflexión. Exactamente. Es una experiencia muy gratificante como lector, Sin duda. poder sumergirse en ese mundo tan rico y evocador. El rumor del oleaje es una obra que nos invita a conectar con lo esencial. Con la belleza de la naturaleza, con la fuerza del amor, con la importancia de la tradición. Y creo que ese es uno de los motivos por los que sigue conmoviendo a los lectores de hoy en día. Estoy totalmente de acuerdo. Y hablando de la importancia de la tradición, creo que es un buen momento para profundizar en el contexto cultural de la novela. Ya hemos mencionado que Mishima estaba preocupado por la pérdida de la identidad japonesa en la era de la posguerra. ¿Cómo se refleja esa preocupación en el rumor del oleaje? En el rumor del oleaje, la isla de Utajima representa un mundo tradicional que se ve amenazado por la modernidad. Es como un pequeño microcosmos que refleja los cambios que estaban sucediendo en Japón en aquel momento. Exacto. Y la historia de amor entre Shinji y Hatsue se convierte en un símbolo de la lucha por preservar los valores tradicionales frente a la influencia extranjera. Es una de las características de su obra. Es capaz de combinar lo personal y lo político, lo íntimo y lo social de una manera muy sutil y efectiva. Y a pesar de estar ambientada en un contexto tan específico, el rumor del oleaje sigue siendo una obra universal. Por supuesto. ¿Por qué crees que es así? Los temas que trata, Sí. como el amor, el honor, la perseverancia, son atemporales y trascienden las fronteras culturales. Es una historia que puede conmover a cualquier lector independientemente de su origen o su época. Exactamente. Y eso es lo que hace que El rumor del oleaje sea una obra maestra. Es una novela que nos habla de la esencia de la condición humana. Y con esta profunda reflexión creo que es un buen momento para hacer una pausa Me parece perfecto. y dejar que nuestros oyentes
asimilen todo lo que hemos compartido hasta ahora. Volveremos enseguida para seguir explorando las profundidades del humor del oleaje. De acuerdo. Retomamos nuestra inmersión en el rumor del oleaje. De acuerdo. Y me gustaría destacar la maestría de Mishima a la hora de crear una experiencia inmersiva para el lector. Es cierto, su prosa es tan vívida que te transporta a la isla de Otajima. Capaz de sentir la brisa marina en la cara y oler la sal en el aire. Utiliza un lenguaje muy sensorial, Ya, lleno de detalles que apelan a los sentidos del lector. es cierto. Y no solo se centra en la naturaleza, Ajá. sino que también describe las emociones de los personajes con una precisión asombrosa. Eso es lo que hace que la historia sea tan conmovedora. Sin duda. Puedes conectar con los sentimientos de Shinji y Hatsue a un nivel muy profundo. Y a pesar de esa intensidad emocional, la novela mantiene un ritmo pausado, casi meditativo. Entiendo. Es como si Mishima nos invitara a contemplar la belleza de la vida en la isla, Sí, a saborear cada momento. esa combinación de intensidad y serenidad es realmente fascinante. Es como si la propia naturaleza marcara el ritmo de la historia. Hablando del mar, ¿recuerdas esa increíble metáfora que mencionábamos antes? Claro. La del mar como reflejo de las emociones de los personajes. Sí. Me ha estado rondando la cabeza desde entonces. Es una de las imágenes más poderosas de la novela. Es verdad. Mishima utiliza el mar para representar no solo la belleza y la fuerza de la naturaleza, Ajá. sino también la complejidad de las relaciones humanas. Es como si el mar se convirtiera en un personaje más de la historia. Exactamente. Un personaje que a veces es tranquilo y sereno y otras veces se desata con furia. Y esa dualidad del mar refleja a la perfección la dualidad del amor. Es cierto. El amor puede ser fuente de alegría y paz, pero también puede traer consigo dolor y sufrimiento. Y en el caso de Shinji y Hatsue, el mar también representa las fuerzas externas que amenazan su amor. Exacto. Las presiones sociales, los prejuicios, la oposición de la familia. Esas fuerzas se manifiestan en la novela como tormentas Entiendo. que ponen en peligro la vida de los personajes. Ya. Igual que las tormentas reales pueden poner en peligro la vida de los pescadores. Es una imagen muy poderosa. Y Mishima la utiliza con gran maestría para crear una atmósfera de tensión e incertidumbre. Nos mantiene en vilo, Sí. preguntándonos si el amor de Shinji Hatsue logrará sobrevivir a todas las adversidades. Y no solo eso. La metáfora del mar también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia experiencia con el amor. Exacto. ¿Cuántas veces nos hemos sentido como barcos a la deriva en un mar tempestuoso? ¿Cuántas veces hemos tenido que luchar contra viento y marea para defender nuestros sentimientos? El amor no siempre es un camino de rosas. Claro. A veces nos enfrentamos a obstáculos que parecen insuperables. Pero la novela de Mishima nos recuerda que incluso en medio de la tormenta siempre hay esperanza. Exactamente. La esperanza de que el amor verdadero pueda superar cualquier obstáculo. La esperanza de que después de la tempestad llegue la calma. Es un mensaje muy positivo. Y creo que es una de las razones por las que El rumor del oleaje sigue siendo una obra tan popular. Totalmente de acuerdo. Nos ofrece una visión esperanzadora del amor a pesar de todas las dificultades. Y esa visión esperanzadora se ve reforzada por la conexión de los personajes con la naturaleza. Precisamente. Ya hemos hablado de cómo Shinji encuentra fuerza y sabiduría en el mar. ¿Sí? Pero Hatsue también tiene una relación especial con la naturaleza. Exacto. Hatsue, a pesar de ser la hija de una familia adinerada, no se siente cómoda en el mundo artificial de la ciudad. Prefiere la sencillez y la autenticidad de la vida en la isla. Hatsue encuentra paz y belleza en la naturaleza. Claro. Y es a través de esa conexión con la naturaleza que descubre su propia fuerza interior. Es como si la naturaleza le diera la energía y la determinación que necesita para enfrentarse a las convenciones sociales. Precisamente. Para luchar por su amor. Y esa conexión con la naturaleza también la ayuda a comprender mejor a Shinji. Ya veo. A comprender su forma de vida, sus valores, su amor por el mar. Es interesante cómo Mishima utiliza la naturaleza para unir a los personajes. Sí. Para crear un vínculo que va más allá de las diferencias sociales. La naturaleza actúa como un puente entre Shinji y Hatsue. Un puente que les permite conectar a un nivel más profundo. Un nivel donde las diferencias de clase social no importan. Es una idea muy hermosa. Y creo que refleja la visión de Mishima sobre la naturaleza humana. ¿Y cuál es esa visión? Para él, la naturaleza es una fuerza unificadora. Entiendo. Una fuerza que puede superar cualquier barrera social o cultural. Y esa visión de la naturaleza se ve reflejada en la propia estructura de la novela, ¿no? Exacto. La historia de amor de Shinji y Hatsue se desarrolla en paralelo a los ciclos de la naturaleza. Las estaciones cambian, el mar se agita
y se calma la vida en la isla, sigue su curso. Es cierto. Y esa conexión con la naturaleza le da a la novela un ritmo muy particular. Un ritmo que nos invita a la contemplación, a la reflexión. Exactamente. Es una experiencia muy gratificante como lector, Sin duda. poder sumergirse en ese mundo tan rico y evocador, El rumor del oleaje es una obra que nos invita a conectar con lo esencial. con la belleza de la naturaleza, con la fuerza del amor, con la importancia de la tradición. Y creo que ese es uno de los motivos por los que sigo conmoviendo a los lectores de hoy en día. No estoy totalmente de acuerdo. Y hablando de la importancia de la tradición, creo que es un buen momento para profundizar en el contexto cultural de la novela. Sí, Ya hemos mencionado que Mishima estaba preocupado por la pérdida de la identidad japonesa en la era de la posguerra. ¿cómo se refleja esa preocupación en el rumor de oleaje? En el rumor del oleaje, la isla de Utajima representa un mundo tradicional que se ve amenazado por la modernidad. Es como un pequeño microcosmos que refleja los cambios que estaban sucediendo en Japón en aquel momento. Exacto. Y la historia de amor entre Shinji y Hatsue se convierte en un símbolo de la lucha por preservar los valores tradicionales frente a la influencia extranjera. Es una de las características de su obra. Es capaz de combinar lo personal y lo político, lo íntimo y lo social de una manera muy sutil y efectiva. Y a pesar de estar ambientada en un contexto tan específico, el rumor del oleaje sigue siendo una obra universal. Por supuesto. ¿Por qué crees que es así? Los temas que trata, ¿Sí? como el amor, el honor, la perseverancia, son atemporales y trascienden las fronteras culturales. Es una historia que puede conmover a cualquier lector independientemente de su origen o su época. Exactamente. Y eso es lo que hace que El rumor del oleaje sea una obra maestra. Es una novela que nos habla de la esencia de la condición humana. Y con esta profunda reflexión creo que es un buen momento para hacer una pausa Me parece perfecto. y dejar que nuestros oyentes asimilen todo lo que hemos compartido hasta ahora. Volveremos en breve para concluir nuestra inmersión en esta fascinante novela. Retomamos nuestra inmersión en el humor del oleaje, y me gustaría volver a esa idea de la lucha entre la tradición y la modernidad que comentábamos antes. Sí, es un tema central en la novela. Creo que Mishima lo explora de una manera muy interesante, utilizando la historia de amor de Shinji y Hatsue como metáfora. Exacto. Por un lado tenemos a Shinji, que representa los valores tradicionales, la sencillez, el trabajo duro, respeto por la naturaleza. Y por otro lado tenemos a Hatsue, que sin renunciar a sus raíces está más abierta a la influencia del mundo exterior. Es cierto, Hatsue, a pesar de haber crecido en una familia adinerada, no se siente cómoda con la superficialidad de la vida moderna. Prefiere la autenticidad de la isla. Precisamente. Y ahí es donde surge el conflicto. La sociedad de Utajima, aferrada a sus tradiciones, ve con recelo la relación entre Shinji y Hatsue. Su amor desafía las normas establecidas. Y ese desafío nos lleva a otra idea clave de la novela: el poder de la perseverancia. A pesar de la oposición de la sociedad, Shinji y Hatsue luchan por su amor. Sin duda. Y su perseverancia se ve recompensada al final. Su amor puro y verdadero logra superar todos los obstáculos. Es un mensaje muy esperanzador. Es cierto, Mishima nos muestra que a veces la tradición puede ser un obstáculo para la felicidad y que en ocasiones es necesario desafiar las normas para encontrar nuestro propio camino. Exactamente. Y hablando de encontrar nuestro propio camino, creo que es importante destacar la importancia del autoconocimiento en la novela. Tanto Shinji como Hatsue pasan por un proceso de transformación interior a lo largo de la historia. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre este proceso de transformación? Claro, Shinji al principio es un joven inseguro tímido, pero a medida que se enfrenta a los desafíos, va ganando confianza en sí mismo. Descubre su propia fuerza interior. Y Hatsue a su vez aprende a valorar su propia individualidad, a no dejarse definir por las expectativas de los demás. Exacto. Ambos personajes descubren quiénes son realmente y qué es lo que quieren de la vida. Y esa es una lección muy valiosa para todos nosotros. Totalmente de acuerdo. Y con esa reflexión creo que es un buen momento para ir cerrando nuestra inmersión en Ayeva. El rumor del oleaje. Me parece perfecto. ¿Qué te gustaría destacar como conclusión de nuestro análisis? Diría que El rumor del oleaje es una novela que nos invita a reflexionar sobre temas universales: el amor, la tradición, la modernidad, la búsqueda de la felicidad. Y lo hace a través de una historia sencilla pero llena de matices, con personajes que nos conmueven por su autenticidad. Es una lectura que nos enriquece a nivel personal y nos invita a mirar el mundo con otros ojos. Totalmente de acuerdo. Pues con esta hermosa reflexión damos por concluida nuestra inmersión en el rumor del oleaje. Esperamos que les haya inspirado a descubrir o redescubrir esta obra maestra de la literatura japonesa. Hasta la próxima.